Bendito Padre, te doy gracias hoy porque estamos a punto de abrir tu palabra, tanto aquí abajo como arriba con los niños. Te pido que le des a la maestra Marisa y a Jordana mucha sabiduría para ayudarles a explicarles las cosas a nuestros hijos, Señor. Te pido que obres en ellas y en nuestros hijos, por favor. Pero también te pido que aquí abajo, mientras escuchamos, podamos poner atención y nos ayudes a ver la importancia de la condición que hoy vamos a explicar. Te pido que si hay alguien aquí que no es cristiano, te pido que hagas tu obra al entender lo que vamos a ver hoy. Y a los que ya somos cristianos, te pido que nos ayudes a estar desbordantes de felicidad por lo que has hecho a nosotros. En nombre de Jesús, amén. Las semanas pasadas tuvimos la oportunidad de ver una introducción al Sermón del Monte. ¿Quién estuvo aquí hace como 3 semanas, 4 que empezamos esta serie de predicaciones? Pero también la semana pasada pudimos ver una vista general a esta sección pequeña que se conoce como las bienaventuranzas. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Bien, excelente. Entonces, si pueden recordarlo, hay una serie de 8 afirmaciones en donde Jesús nos enseña cuán afortunados somos. Vamos a leerla. O más bien, antes de leerla, ¿quién se acuerda de alguna bienaventuranza o de las 8? A ver, ¿quién se acuerda? Ok. Excelente. ¿Quién más se acuerda de otra? Ajá. ¿Por qué? No. Tocó ese. Combinaste 2. Perdón. ¿Por qué? Serán saciados. A ver, quiere decir una. Ok, que serán consolados. ¿Ahí? ¿Por qué? Ok. Porque ellos verán a Dios. Los humildes, sin hacer trampa. El real ya está viendo. Bueno, muy bien. Sí, o sea, casi dijeron todas, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a leer. Pero antes de leerlas todas, quería decirles que sí, creo que es muy obvio, ¿no? Cada una de esas afirmaciones repite una secuencia. Primero dice bienaventurados, ¿no? Segundo dice quiénes son los... Es un elogio, ¿no? Es un elogio del bienaventurado, ¿no? Sí, pero es como decirle a alguien wow, ¿no? Eso se llama elogio, es como que, ¿no? Entonces, lo segundo es quiénes son esos elogiados, ¿no? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos o humildes y así, ¿no? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que se menciona? Bienaventurados los porque, ¿qué es eso tercero? No es una consecuencia, una recompensa. Bien. Sí, tenemos todo para llamarlo recompensa, porque en el versículo 12 dice, grande es su recompensa en los cielos, ¿no? En cuanto al primer punto, que es la bienaventuranza en sí, o qué significa ser bienaventurados, todo el sermón anterior lo dediqué a eso. Entonces, los que no estuvieron, está en YouTube, para que lo escuchen y entren con secuencia, ¿no? No voy a entrar mucho a eso ya. Me voy a dedicar en las siguientes semanas a ver quiénes son esos bienaventurados y cuál es la recompensa. ¿Bien? ¿Perdón? Sí. Gracias. Entonces,
Otra cosa que quiero hacer es seguir recordando que cada una de estas cualidades mencionadas en esta sección marcan el carácter de todo cristiano. Las cualidades mencionadas en esta sección marcan el carácter de todo cristiano. Y entonces, mientras avancemos, les pido que estén atentos y que estén orando para que Dios nos ayude a ver y hacer un autoanálisis sincero de nosotros mismos y hacer caso de lo que se dice. Porque Jesús al final del sermón termina con estas palabras: el que escucha esto y las hace, ¿no? Entonces hay una imagen de una casa que permanece firme sobre la roca. Y eso está bien, ¿no? Eso es lo que debe ser. Pero también dice que el que oye estas cosas y no las hace, y eso es lo peligroso, escuchar estas cosas y hacer caso omiso, o pensar que eso no es para mí. Entonces, mientras avancemos en la predicación y a lo largo de las semanas, tengan un oído receptor, ¿no? Para que Dios nos ayude. Bien, así que vamos a leer ahora sí esta sección inicial y hoy nos enfocaremos en la primera bienaventuranza. Dice Mateo 5:3, por favor. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bien, entonces hoy nos vamos a dedicar a la primera nada más. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué qué? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, lo primero que quiero saber es qué significa. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa la pobreza espiritual? ¿Qué se les viene a la mente? La necesidad de Él. Necesidad de Él, ok. Cuando nosotros estamos en pecado, obviamente hay una desconexión Ajá. con Él. Pero cuando Él nos llama, nosotros nos arrepentimos, o sea, estamos con esa pobreza espiritual que se necesita ser saciada por Él. Ok, bien. ¿Alguien más? Luis. El saber que solos no podemos, que lo necesitamos. Ok, muy bien, muy bien. Israel. No es lo que nos mencionas constantemente de que como seres humanos no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos, y lo único que podemos es levantar la mano pidiendo misericordia y clemencia. Excelente, excelente. Muy bien. Básicamente lo que dijeron es correcto. Hay un teólogo, había un teólogo inglés que se llama John Stott. Él escribió un libro que se llama El Sermón del Monte contra la cultura cristiana. Y en su libro dice que al principio ser pobre quería decir que estabas en necesidad material literal, ¿no? Pero gradualmente, debido a que el necesitado no tenía otro
refugio que Dios, la pobreza llegó a tener apariencias espirituales y a identificarse con dependencia humilde a Dios. O sea, al principio era así, sí es pobre, pero esa pobreza te llevaba a mi único refugio es Dios. No tengo nada más, ¿no? Entonces es así como llegó a entenderse la idea de pobreza espiritual. Por más que ser pobre literal, es que sientes que Dios es tu único refugio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acompáñenme a Salmos 34:6. Dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Esa pobreza no se refiere a la pobreza material, se refiere a esa pobreza espiritual, el sentir la necesidad de que Dios es el que suple las cosas. Otro salmo dice, por cuanto yo soy pobre y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Eso es el Salmo 40:17. Comento esto porque la pobreza a la que se refiere entonces sí es espiritual. No tiene nada que ver con la pobreza material. La pobreza material no nos acerca mucho más a Dios de lo que lo hace la riqueza. Hay pobres materiales que son pobres espirituales, pero hay pobres materiales que no son pobres espirituales, que tienen mucha autosuficiencia espiritual. O incluso hay ricos materiales que sí son pobres en espíritu, ¿no? Entonces, no están necesariamente ligadas la pobreza material y la pobreza espiritual. Así que el término que se usa aquí en las bienaventuranzas para decir pobre significa pordiosero. Un estado de pobreza tal como pobreza extrema y miseria absoluta. Una ilustración que sirve mucho es la que mi hermano comentaba, es la de un pordiosero inválido que para obtener algún recurso, cual sea, lo único que puede hacer es levantar la mano en espera de la misericordia de alguien. No es la pobreza de que hoy no tenemos nada que comer. Sí, pero puedo trabajar y mañana pues saco algo, lo que sea, ¿no? Que podría ser una condición de pobreza, pero no es a la que se refiere la bienaventuranza. Este tipo de pobreza es la que si no tienes compasión de mí, yo me muero de hambre. Es esa pobreza. Bien, ahora, ¿cómo esa pobreza de esta ilustración del pordiosero se traslada al nivel espiritual? Una palabra clave para entender esto es la palabra autosuficiencia. Autosuficiencia. En la ilustración, ¿qué es lo que yo puedo hacer para comer? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para comer normalmente? Trabajar, ¿no? Moverme, negociar, ¿no? Un montón de cosas podría hacer. Y muchas personas se pueden sentir así en ese nivel espiritual. Incluso aquí en la iglesia. La gente puede decir, si hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hacemos para agradar a Dios? La gente podría decir muchas cosas. Dentro y fuera de la iglesia. Por ejemplo, afuera de la iglesia contamos con una respuesta muy, muy común. Por ejemplo, no le hago mal a nadie, ¿no? ¿Cómo agrado a Dios? Es que no le hago mal a nadie. O intento ser una buena persona. ¿Han escuchado eso? Es muy, muy común, muy común.
O me llevo bien con la gente en general, ayudo a las personas. O sea, incluso les doy dinero a sus necesidades, ¿no? O como cristianos podríamos decir fácilmente, pues es que vengo a la iglesia, ¿no? O procuro leer continuamente la Biblia e intento dejar mi pecado, doy mi diezmo u ofrenda, no bailo, no tomo, etcétera, etcétera. Muchas cosas podríamos decir. Y esto suena como autosuficiencia cuando preguntamos, ¿qué haces para agradar a Dios? Bueno, hago esto, ¿no? Pero cuando hablamos de pobreza espiritual, al nivel de ser pordioseros, en nivel de pobreza extrema, queremos decir que literalmente no tenemos nada que ofrecer, nada en lo absoluto. Eso es pobreza espiritual. ¿Cómo es que llegamos a tener esa condición de pobreza extrema espiritual? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando nos quedamos sin nada. Espiritual. Espiritual, ajá. ¿No? En general, el humano, sí. Sentir que no mereces nada. Ok. Más atrás. Más atrás. ¿Cómo es que voy a plantear la pregunta de diferente manera. ¿Cuándo fue que como humanos, hombres, que todos estamos iguales, nos quedamos pobres? Desde el pecado de Adán y Eva. Desde allá. Ahora, creo que es un momento para decir, no es un sentimiento que debemos tener. Es una realidad que debemos admitir. Somos pobres, es una realidad. Es una realidad que debemos admitir. Porque de que somos pobres, desde Génesis lo vemos. El hombre, cuando Dios lo creó, tenía todo para agradar a Dios. ¿Sí o no? Todo. Y Dios estaba bien con él. Tenían comunión, ¿no? Y Dios aceptaba la comunión con Adán. Pero lo cambió por una mentira. Y cuando pecó, todo en él fue manchado drásticamente por el pecado. Y tan solo 3 capítulos después, Dios hace un comentario acerca del hombre. Dice Moisés que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Cuánta? Mucha. Y que toda intención de los pensamientos, ¿cuántas intenciones? Toda intención de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, únicamente eso. ¿El hombre qué le va a dar a Dios? ¿Qué va a recibir Dios del hombre? ¿Así manchado de pecado? No lo va a recibir Dios. Entonces, desde aquel triste día en el Edén, el hombre quedó en bancarrota. Y escuchen bien esto: su descendencia cargó con la cuenta. Que no pagó. ¿Adán pagó su cuenta? No pagó. Y se pasó de generación a generación hasta la fecha, ¿no? Entonces, no hay nada en mi cuenta espiritual de valor que yo pudiera darle a Dios u ofrecer a Dios. Nada. Pero yo sí necesito de Él, porque Él hace demandas, ¿no? ¿Qué demandas hace Dios? Sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto como soy perfecto, como yo soy perfecto. Sé así. Los 10 mandamientos, ¿no? Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hace esas demandas. Y como lo vimos hoy en la mañana,
¿Dios va a dar por inocente al culpable? No, no lo hará. No lo hará. Él es justo. Así que yo sí necesito de Él. Porque es el único lugar donde voy a obtener lo que Él me pide. Entonces, como un pordiosero, levanto la mano a la espera de que Él tenga compasión de mí y me dé lo necesario para tener algo que darle para Él. John MacArthur dice que la pobreza espiritual es lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Un comentario dice: los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad de que Dios les ayude, los que confiesan su quebrantamiento espiritual, en lugar de afirmar su autosuficiencia espiritual. Y otro comentario dice: pobreza de espíritu es esencialmente, y me gustó esto, el destronamiento del orgullo. ¿El pordiosero tiene algún orgullo? ¿Ya qué orgullo tiene? ¿No? El orgullo es la autosuficiencia, ¿no? Yo puedo. Y el orgullo, cuando uno puede ser pordiosero, es: no tengo nada más que tú levantar la mano, ¿no? Entonces, lo que Jesús dice no es una simple, como decía, no es un simple sentimiento o una simple consideración de sí, me voy a sentir pobre. No, es básicamente comprender tu realidad. Esa es una realidad. Cada ser humano estamos en bancarrota espiritual. Entonces, ¿ya tenemos una idea clara de lo que significa pobreza espiritual? ¿Qué opinan? ¿Sí? Excelente. Entonces aquí quiero tocar 3 puntos. El primero es que admitir tu pobreza espiritual es necesario para tu salvación. Admitir tu pobreza espiritual es necesario para tu salvación. Segundo, ¿cómo se ve esa pobreza espiritual en un creyente? ¿Cómo vive mediante esa pobreza? Y el tercero, el no creyente no acepta esta realidad. No la acepta. ¿Bien? Entonces el primer punto es: admitir tu pobreza espiritual es necesario para la salvación. Si alguien no entró por aquí, entonces no entró a la salvación. Si alguien no reconoció desde un principio su pobreza espiritual, no entró a la salvación. Es muy significativo que esta cualidad está en la sección que inicia el Sermón del Monte. Y es muy significativo que sea la primera de todas. Ok, ¿por qué es necesario admitir que tu pobreza espiritual es necesario para poder ser salvado por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario admitir? Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, necesitamos de Dios y reconocer lo que Ok. Ok. necesitamos de Él, de su misericordia. Ok. ¿Alguna otra razón? Está muy bien, sí. Ok. Sí. Sí. Cuando ya lo entiendes, es admitirlo o hacerte el sordo, ¿no? Entonces, miren, es algo muy lógico, creo yo. ¿Han escuchado el versículo que dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos? Eso está en Lucas 5:31. Entonces, imagínate que un familiar tuyo tiene cáncer, pero él no lo sabe. Y sabemos que el cáncer puede ser muy silencioso. Entonces, tu familiar no lo sabe porque no lo siente, ¿no? ¿Esta persona iría al médico a tratarse el cáncer? ¿Por qué iría? No iría. No tendría razón de ir.
Ahora imagina que por suerte se hizo un examen y los estudios, o sea, un examen general, y los estudios revelan que tienes algo ahí que puede ser cáncer. Entonces después se hacen más estudios y sí, hay cáncer, ¿no? Él está consciente de que hay cáncer. Y entonces aquí puedes elegir dos caminos básicamente. El primero sería lo más lógico, pues vas a las quimioterapias y intentas, porque sabes que eso te va a matar rápido. Y intentas quizás la forma de formas, quimioterapias y todo lo que ahí los médicos saben, ¿no? Lo que los médicos saben. Y otra forma puede ser que te sientas muy listo y muy confiado y dices, creo que soy lo suficientemente fuerte para eso. Creo que puedo aguantar el cáncer. Voy a hacer ejercicio, voy a cambiar mi alimentación, voy a pensar que no tengo cáncer. La mentalidad es poderosa, ¿no? Y el cáncer te voltea a ver y dice, ajá, ¿no? Entonces, ¿por qué iría al médico? Si él dice, no tengo necesidad de médico. Dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y fíjense lo que sigue diciendo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no es que haya algún justo, porque Romanos dice, no hay justo ni aun uno. El problema es que hay muchos que sí se sienten justos, ¿no? Aquellos que dicen, no, sí, yo me voy a presentar ante Dios. ¿Sí? Estoy bien, ¿no? ¿Qué significa eso? No has comprendido tu realidad. Y sientes que sí tienes algo que darle o que decirle a Dios, ¿no? Cuando te presentas ante Él. Entonces, a los que viene a llamar a Jesús, a los que viene a llamar Jesús es a los que sí saben que están enfermos, a los que saben que tienen necesidad de Él, a los pobres espirituales. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si no admites que no tienes nada a tu cuenta, Él no va a hacer nada por ti. ¿Por qué? ¿Porque Él te va a rechazar? No, porque ni siquiera vas a venir a Él. Pero en otra ocasión dijo Jesús, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Yo le daré vida eterna. Y el punto es, entonces, ¿quién viene a Cristo? Los que saben que lo necesitan. Los que saben que sin Él no tenemos nada. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios si todo lo que tengo es nada? De hecho, tengo un montón de cosas y es puro pecado. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer a Dios que le agrade a Él? No tengo nada, pero en Cristo puedo dar las cosas. Por eso es la pobreza espiritual. El admitir que tú no tienes nada es el inicio de todo. Dice el Mateo 5:3 en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Entonces vuelvo a mencionarlo, no es ese sentimiento de pues no soy así, pero déjame siento así. No, es comprender la realidad de que eres eso, de que no tienes nada. Bien, hay una parábola que nos pueda ayudar a entender esto mucho mejor. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. ¿Lo han escuchado? Súper conocida. Lucas 15, 11 al 24. Lucas 15, 11. Dice:
Cierto hombre, dice Jesús, tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él se la repartió. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Estamos en el Lucas 15, versículo 13 ahorita. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la parábola, el hijo menor se queda en bancarrota, pero no lo reconoce inmediatamente, ¿verdad? Y la cuestión cultural de esta parábola en los judíos es tremenda, tremenda. Nomás con decirle que para los judíos el cerdo es uno de los animales más impuros. Imagínense a dónde cayó como para desear comer lo que comen los cerdos. Pero no lo reconoció inmediatamente. Hasta que un día, versículo 17, volvió en sí. Lo admitió. Y reconoció que si podía tener algo, no iba a ser por él, por algo en él. Lo suyo se había despilfarrado. Esa es nuestra condición. Nosotros no tenemos nada en lo absoluto, nada. Esa es nuestra condición. Pero su papá sí tenía, y tenía riquezas inmensas. Y su papá podía compadecerse de él. ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Admitió? ¿Cómo sabemos que lo admitió? Su regreso. O sea, el hecho de que se haya levantado, puesto de pie y llegado con el padre es una muestra de que lo admitió. ¿Cómo pasa esto cuando alguien cree? ¿Creen que entiende así en plenitud qué significa ser pobre espiritual? No necesariamente. Pero hay algo por ahí que nace. Es como vuelve en sí. Le estamos predicando el evangelio. Vuelve en sí, dice: claro, sí lo necesito. Necesito a Cristo, ¿no? Él entiende que no puede salvarse por algo que él pueda hacer. Porque ya entiende que no hay nada en él que le agrade a Dios. Porque ya entiende que todo lo que proviene de él está manchado de pecado. Entonces es cuando nos compartieron y nos dijeron: Cristo tiene todo lo que necesitas. Cristo es el que te puede limpiar y el que pone a tu cuenta toda su justicia.
Por eso dice, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Saben qué es eso? No es algo que hubieran hecho ustedes. Nada, porque no pueden hacer ustedes nada. Gracia significa, yo te lo di. No lo mereces, no te lo ganaste, estás manchado de pecado, pero por gracia te lo regalo. Te regalo esto. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es por obras, dice. No es por obras, no es por obras. Porque cualquier obra que yo pueda hacer, ¿qué pasa? Está manchada de pecado. Y Dios no la va a recibir. Porque Él es tan santo que no puede interactuar con eso. Ahora, quien quiera que no haya reconocido su pobreza, todavía está en incredulidad. Es un incrédulo. Porque ese es el primer paso para poder llegar a la salvación como la enfermedad. Si no reconoce que estás enfermo, ¿por qué vas a ir a Cristo, no? Segundo punto. ¿Cómo se ve esta admisión de pobreza en un creyente? Quiero empezar diciéndote algo. Tu condición de pobreza, creyente, cristiano, tu condición de pobreza nunca mejora. Nunca mejora. Seguimos siendo los mismos pobres espirituales de siempre. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Nada, nada. Aunque en Cristo tenemos todo lo tenemos por Él, no por nosotros. Sin Él no tenemos nada, nada. Por eso dice, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada, nada. Siempre estamos, como cristianos, siempre estamos necesitando a Cristo. Siempre, siempre. ¿O no? ¿No oramos diciendo, Señor, ayúdame a ser paciente? ¿Por qué oramos al Señor por eso? Porque es algo de lo que carecemos. Pero Él es rico en eso. Y entonces Él nos los proporciona. ¿O no oramos, Señor, dame fuerzas para soportar la tentación? ¿Por qué? Porque somos pobres espirituales, pero Él es rico y Él puede hacerlo. ¿Por qué oramos, Señor, hazme más disciplinado? O Señor, ayúdame a entender tu palabra. O Señor, dame sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Por qué oramos? Porque somos pobres espirituales y nuestra condición nunca cambia. Seguimos siendo los mismos pobres espirituales de siempre, con unas riquezas que no provienen de nosotros. ¿Alguna vez somos autosuficientes? Nunca, 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 nunca somos autosuficientes. Esto está bueno. Nos decimos entonces que no somos autosuficientes. Y entonces eso dice que seguimos dependiendo de Él. Nuestra oración revela cuán autosuficientes nos sentimos. Nuestra oración revela cuán autosuficientes nos sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está bien. No, está muy bien. No, más bien nos falta orar. O sea, si no oramos. Ahí les va de nuevo. Nuestra oración revela cuán autosuficientes somos. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? ¿Por qué cosas oramos? Nuestra falta
de oración, ¿qué está diciendo a Dios? No, pues no te necesito en esto. Yo puedo hacerlo solo. ¿Lo ven? Sí. A mí lo que me sorprende cuando leí en Marcos de Jesús cómo oraba todo el tiempo. Sí. Él iba a hacer algo y oraba. Él iba hasta para comer, oraba mucho. Sí, o sea, sí. Nuestra oración, poniendo nuestras palabras, revela cuán dependientes somos de Él. Creo que así puedes darte cuenta qué tan pobre te consideras o cuánta pobreza admites de ti. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oras? Primera Tesalonicenses dice, si quieren aprender un versículo es eso, no muy bueno para aprenderse. ¿Se acuerdan qué dice? Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo implícitamente aquí? Cristiano, reconoce en todo momento tu pobreza. Sigue admitiendo que necesitas a Dios todo el tiempo. Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, en todo sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pedir está muy bien. Pedir mucho está muy bien. Pedir demasiado está muy bien. Pedir extremadamente demasiado está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciéndole a Dios, Señor, no tengo nada. Necesito todo de ti. Todo lo necesito de ti. Sin embargo, a los que no admiten esto, Dios no ofrece nada. Tristemente. A los que no admiten su pobreza, Dios no ofrece nada. En primer lugar, si no admites tu pobreza, o si alguien no admite su pobreza, ¿por qué vendrías a Él? Si ya lo tienes todo. Eso es lo que pasa. Cuando la gente que no es cristiana, generalmente, o incluso algunos que se dicen cristianos, que nunca se les ve en la iglesia, nunca se les ve orando. ¿Cuándo es cuando oran? Cuando tienen un problema muy difícil, donde ya gastaron todos sus recursos. Y la última opción es Dios. Dices, ¿qué es eso? ¿No? Creo que nuestra primera opción debería ser Dios, ¿no? Sabiendo que pues Él, o sea, es como ir al mejor lugar, donde sabes que siempre va a ser lo mejor Dios, ¿no? Entonces, en segundo lugar, a los que no admiten su pobreza, Dios no ofrece nada, es porque Dios, dice Santiago, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pero se opone a los orgullosos. Entonces Dios no les va a dar nada. Los rechaza. Ya como para cerrar esta cuestión de la pobreza espiritual, también quiero hablar del orgullo espiritual. ¿Puede alguien tener lo contrario? En vez de pobreza espiritual, orgullo espiritual. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos o cómo lo podemos reconocer? Tanto en la gente como en nosotros mismos. ¿Ok? ¿Ejemplos más específicos? Cuando crecen tus propias fuerzas. Ajá, dame un ejemplo muy específico. Sí, como por ejemplo cuando creemos que todo lo tenemos por lo que uno hace, Ok. por lo que ¿Ok? cuando un predicador dice yo llené un estadio, Eso es orgullo espiritual, definitivamente. ¿Sí? En la iglesia se
de mucho orgullo espiritual cuando, por ejemplo, tú vas con un hermano y le dices, hermano, esto está mal. Y no quiero reconocer esa falta. Un poquito más fuerte porque creo que no se escucha. Cuando un hermano está haciendo alguna actitud, Ajá. o alguna forma de hacer las cosas, o así le dices, estás haciendo mal esto, ¿no? Y le dices, no. Significamos nuestra creencia de que todo lo estamos haciendo. Ok, eso es orgullo espiritual también, definitivamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Yo conocí a una persona que dijo, bueno, a mí me dijo, tengo el don de sanidad. Va. Es parte. Bueno, se combina con ignorancia y orgullo, porque generalmente esas personas sí, son orgullosas. ¿Alguien más? Sí. Cuando yo me considero estar bien con Dios, estoy bien. O sea, que no hice nada mal, que estoy bien, ¿eso qué es? Bueno, es que podría ser algunas cosas. En primer lugar, ¿por qué estás bien con Dios? O sea, ¿Qué es lo que hace que estés...? en mi actitud, en mi forma de proceder, la que sea. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, al corregir un hermano, Sí. al decir yo eduqué bien a mis hijos, eso que... Es que puede... Bueno, sería que tú lo interiorizaras, autoanalizaras, pero sí puede haber orgullo. Depende de lo que estés considerando tú acá, de la fuente de... Es como, por ejemplo, si tú quieres ser obediente a la palabra y mediante oración corriges a tu hijo y dices, creo que esta ocasión sí lo hice bien. Eso no es orgullo, porque sabes de dónde está viniendo la fuente. Pero, sí, pero sobre todo la fuente, ¿de dónde proviene eso? ¿Es estar bien con Dios? Gracias porque estoy bien con Dios, pero porque tú estás obrando en mí. Y en primer lugar, tú hiciste que ya esté bien con Dios para siempre, ¿no? Con tu sacrificio. Pero en mi vida diaria creo que estoy bien ahorita, pero es porque tú lo estás haciendo. Reconocer, ese reconocimiento y esa admisión de, no viene de mí. De ninguna manera puede venir de mí. Entonces, si algo bueno hago, no es por mí, sino porque Dios está obrando en mí. Entonces, por ahí. ¿Sí, más o menos? Creo que uno de los primeros lugares donde notamos nuestro orgullo espiritual, como ya lo vimos, es en nuestra falta de oración. Definitivamente. El no orar más es como, o el no orar, o sea, ¿cuánto oramos? Cada quien va a orar tiempos diferentes y en ocasiones diferentes, ¿no? Pero, ¿qué no necesitamos a Dios en todo momento? Ahora, no necesitamos a Dios, por así decirlo, o en cierto nivel para poder levantar esto y tomar agua, ¿no? Pero en cierto nivel también sí lo necesitamos. Porque si Dios me quita la capacidad de hacer esto, no puedo. Pero no voy a orar por esto, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué les parece por, Señor, ayúdame a tratar bien a mi esposa? ¿No? Señor, ahorita voy al trabajo, ayúdame a guardar mi lengua. O voy a presentarme con mis familiares, ayúdame a hacer testimonio y a compartir el evangelio con fidelidad. Porque a mí se me va. ¿Sí? Nuestra oración revela cuán orgullosos somos o cuán pobres estamos admitiendo ser. Segundo lugar, sí, claro. Por ejemplo, no sé, bueno, sí, yo entiendo, pues no específicamente tiene que ser así, ¿verdad? Pero yo siempre acostumbro y le llamo oración doblando rodillas. Pero independientemente de doblé mis rodillas, pues solamente padre, esto, lo otro. A veces agarro el celular, se me ocurre algún versículo y lo busco, ¿no? Pero no precisamente tiene que ser así, ¿verdad? También eso es... ¿Hablas de la forma de la oración? Sí, ¿no? ¿No? Porque dice oren sin cesar. Entonces, si queremos ser muy específicos, muy literales, pues ni siquiera podríamos comer, ¿no? Porque cesaríamos de orar.
Pero el punto, lo que Pablo está diciendo, oren sin cesar o reconozcan su necesidad todo el tiempo, es, en todo momento tenemos necesidad de, en todo momento, en cada 15 minutos, cada media hora, cada minuto, tenemos diferentes necesidades que se van presentando en las que, Señor, ayúdame, quiero ser más sabio, ayúdame a identificar mi pecado, ayúdame ahorita en este momento para esto, ayúdame. Entonces, por eso les digo, o sea, pedir más está bien, pedir más le agrada a Dios, pedir mucho más le agrada a Dios. Bueno, en cuanto a la forma, podríamos hablar un poquito de eso, pero no me quiero extender mucho. El apartar tiempo específico para oración, también dice algo. ¿Qué necesito más? ¿Trabajar o orar? Los que trabajan, ¿qué necesito más? ¿Trabajar o orar? Dios es el que me da el trabajo. Y no puedo orar media hora, una hora, ¿no? Alguien por ahí decía, es que una hora es bien poquito. Y yo, está bien, ora 2, entonces. ¿Sí? Bien. Junto con eso, la falta de búsqueda de Dios, creo que también es orgullo espiritual. Porque es como decirle, yo ya me las sé todas. Yo puedo vivir con solamente un versículo diario. O sin nada. Yo puedo, ya entiendo esto, ya con eso puedo, ¿no? También una vez me platiqué con uno que se dice cristiano y dice, yo no necesito leer la Biblia. Yo ya con esto que leí ya es suficiente. Uno que se dice cristiano. Dices, no, eso es mucho orgullo. Demasiado orgullo. Demasiado. Porque ¿qué dice Jesús cuando lo estaban tentando? No solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vivirá? De toda la palabra. Vivimos por la palabra. Un cristiano se muere de hambre sin la palabra. Eso es un segundo orgullo, pero también creo que la falta de agradecimiento es orgullo. Cuando no perdonamos es orgullo. Cuando no perdonamos, cuando le queremos mostrar a la gente cuán espirituales somos. ¿Les ha pasado? ¿No? Está esa tentación. Es una tentación de todo cristiano. Quiere mostrar cuán espirituales. Y de hecho eso lo vamos a ver en Mateo 6. O cuando nos sentimos mejores que otros cristianos. ¿Les ha pasado? Es mucho orgullo. Mucho orgullo. ¿Cómo sabemos que nos sentimos mayores que otros cristianos? Nos comparamos con las acciones y generalmente decimos, yo estoy bien y es que él debería hacer esto. Él debería hacer esto. ¿Cómo? Sí, o sea. Sí. Yo creo que lo más marcado en las escrituras como alguien orgulloso espiritualmente, no sé, corrígeme, está los fariseos. Sí, correcto. Que se sentían pues superiores a la demás. Sí, definitivamente. Ese es el ejemplo por excelencia del cristiano orgulloso o del rico espiritual, ¿no? A lo cual... Bueno, lo digo por mí que a veces siento que la teología de otras iglesias está mal. Pero digo, bueno, pues, y sí puede estar mal, ¿sí? Pero puedes adoptar eso con una actitud diferente. Claro, decir, bueno, Señor, ayúdanos a abrir los ojos. Sí, y es como, gracias porque aquí tenemos buena teología o buena doctrina, gracias por esto. Y ayúdanos a orar por ellos, porque eso viene de ti. Esa buena doctrina o esa buena teología no viene del pastor o de algún hermano, viene de él, ¿no? Podemos, así con el sentirnos mejores que otros cristianos, podemos decir también, es que ¿cómo es posible que todavía no entienda este versículo, ¿no? ¿Cómo es posible que no entienda esta enseñanza todavía?
O, es que, ¿cómo es posible que no se comprometa todavía? ¿No? ¿Cómo es posible? Entonces, ahí estamos elevándonos y no estamos reconociendo que yo soy igual que Él, pero que Dios es el que obra en cada uno como Él quiere. Pero estamos igual. Somos exactamente iguales. Exactamente. Entonces, este reconocimiento de la pobreza espiritual, que es una condición para la salvación, y que se quedó, no solamente es la condición para la salvación, sino que se quedó como una forma del carácter del cristiano. ¿De dónde proviene? El que admitamos esa pobreza, ¿de dónde viene? Ni siquiera de nosotros. Como les digo, no tenemos nada. Ni siquiera tuvimos esa percepción de, yo soy pobre, ¿no? Eso tuvo que venir de Cristo. Miren, vamos a Lucas 23. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. ¿Ya estamos ahí? Uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La pregunta aquí es: ¿de dónde salió esta admisión? Esta actitud de este ladrón. Porque en Mateo, vayan conmigo, Mateo 27, 44. Porque al principio de la crucifixión no era uno solo, sino los dos quienes insultaban a Jesús. Mateo 27, 44. Eso siempre me he preguntado. ¿Una versión complementa a la otra? Claro. Mateo 27, 44. ¿Qué dice? Sí, por favor, fuerte. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos. ¿De dónde vino esa admisión de su pobreza? No vino de él. ¿Él por qué? ¿Por qué hubiera cambiado de parecer antes y después de la crucifixión? Digo, antes, durante la crucifixión, antes y el después. No tiene sentido. ¿De dónde provino? Completamente. Y espero que reconozcas que si tú has admitido eso, reconoce que viene de Él. No es porque tú fuiste más inteligente o fuiste más atinado en escuchar o más bueno. No. La salvación es un conjunto de muchas cosas. Es como un paquete. La salvación no solamente es ir al cielo. Entre todas las cosas que vienen con la salvación, viene este reconocimiento de pobreza espiritual, con el cual Cristo te aceptará o te acepta. Ahí viene, en ese paquete de salvación viene. Y todo es por Él. Dice Jesús: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí hay un sentido de necesidad, ¿no? De estrechez, de escasez, donde yo quiero eso, ¿no? Pero el siguiente versículo dice: pero ya les dije
Estoy en Juan, si quieren buscarlo, estoy en Juan 6:36. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. ¿Qué revela eso? Que las personas que lo hayan visto y no creen, no tienen necesidad de Él. No han admitido su pobreza espiritual. Pero el 37 dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Esta admisión de pobreza espiritual está fuera de nosotros. Dios fue el que nos trajo. Y si para traernos y para ver a Cristo como necesidad, Él tuvo que haber sido el que puso en nosotros esta percepción de pobreza espiritual. No hay de otra. No hay de otra. Esa es la razón por la que tienes que orar por tus familiares y amistades y compañeros de trabajo y de escuela. A los que les vas a predicar el evangelio, necesitas orar por ellos para que ellos sean favorecidos con lo que Dios hace en ellos. Porque si ellos no logran entender su pobreza espiritual, el evangelio no va a funcionar. No funciona así. No puedes decirle Cristo te ama a quien es orgulloso espiritualmente. Ellos primero necesitan, como ya lo vimos, es el principio, es la entrada. Si ellos no logran reconocer su pobreza espiritual, no puedes avanzar en el evangelio. No puedes hacerlo. Dice en otra parte del Sermón del Monte, dice: no echen las perlas a los cerdos. Está fuerte, pero lo que quiere decir es: ellos los van a despedazar. Y el evangelio es muy precioso, muy valioso para eso. Primero, que reconozcan su pobreza espiritual. Y tú como cristiano, es un buen motivo para alabar a Dios. Un excelente motivo, porque fue Él el que hizo esto, no yo. Si yo reconozco mi pobreza espiritual y si vivo así, mejorando, porque no soy el súper pobre espiritual que quisiera ser, ¿no? Pero vamos mejorando. Y si mejoramos, ni siquiera es por nosotros, es por Él. Entonces, bien. Por último, ¿por qué este pobre pordiosero en pobreza extrema es tan afortunado? Porque no olvidemos que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué es tan afortunado? ¿Qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. La recompensa es, creo que lo dije la semana pasada, el reino de los cielos es mucho, mucho mayor, infinitamente mayor que la mejor cosa que el mundo pueda ofrecer. ¿Quién no quisiera eso? Por eso Jesús dice: afortunados, afortunados, porque esa es su recompensa. Ahora, cuando hablamos de recompensa, aquí hay un choque, ¿no? La recompensa me la gano. No, es una recompensa que no te ganaste. La recompensa te la regalaron. Te la regalaron. ¿No estás emocionado por esa recompensa? No están tan emocionados. Pero para elevar nuestra emoción, vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, vamos a leer a partir del versículo 1. Pídanle a Dios poder visualizar. Estas son imágenes, hermanos. Estas son alegorías. Apocalipsis es así. No hay que tomarlo literal. Hay que encontrar qué imágenes, qué emociones, qué cosas debemos evocar, porque las cosas que se hablan en el Apocalipsis es profecía, es alegoría, pero evocan cosas.
Entonces vamos a leer así. Dice versículo 1: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La figura de la ciudad bajando, adivinen quién es la nueva Jerusalén. Nosotros. Es tremendo eso, tremendo. Se ve todo glorioso allá. Sigue diciendo: Él secará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y entonces empieza a describir la ciudad, ¿no? Pero vamos a pasarnos al versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, pero oro tan puro que era transparente y brillaba. No está hablando de oro, no está hablando de calles, no está hablando de perlas, está hablando de cosas mucho mayores que ni nos imaginamos. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? Eso es el reino del cual habla Mateo 5:3. Porque fíjense bien cómo termina esto. Capítulo 22, versículo 3. Ya no habrá más maldición. ¿Se imaginan que ya no haya más maldición? Pecado, algo malo, sino todo bueno. Todo bueno, no va a haber nada malo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y el trono de Dios y el Cordero estará allí. Así. Vamos a ver. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro. Wow. Vamos a estar frente a frente y lo vamos a ver por fin. No es la imagen de Jesucristo que vemos en Chosen, que vemos en las películas. No es esa imagen, hermanos. La imagen de Jesucristo que está aquí, que nos está enseñando, es algo que sobrepasa lo que nos podemos imaginar. Ellos verán su rostro y su nombre de Él estará en sus frentes. Pertenencia para siempre. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. ¿Y qué dice? Reinaremos para siempre. Mateo 5 dice: qué afortunados los pobres en espíritu, porque ellos reinarán para siempre con Él. Este es tu reino. Y no dice que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es, no será, es. Ya es nuestro, hermanos. Solo hay que esperar. Y el tiempo nos acercará, el tiempo nos está acercando allá. No sé si sepan, ¿quién conoce a John MacArthur? Okay. Ayer vimos un video. En esta semana está la conferencia de pastores de Grace. Es una iglesia en Estados Unidos. Y estamos
tenemos, como cristianos aquí en Guadalajara, mínimo en México, tenemos una gran deuda con él, porque enseñó demasiado y muy buena doctrina, y grabaron sus predicaciones y las traducieron en español, y hay muchos recursos de esa iglesia y de él, ¿no? Y él cada año hace una conferencia de pastores, y él pues obviamente es el pastor principal, y entonces predica, ¿no? No en todas, pero predica como la principal. Y él está en sus últimos días. Y ayer, ¿no? O antier salió un video que él grabó para decirle a la gente: ya estoy en mis últimos días. Entonces digo, qué emoción estar en tus últimos días. No es para nada como ninguna religión. Aquí no hay miedo, aquí hay esperanza. Es nuestro reino, pero ese reino es lo que es porque Dios está allí. Dios es la recompensa más grande que podemos tener. No es el cielo, porque si en el cielo no estuviera Dios, eso no sería una gran recompensa. La recompensa más grande es que tenemos a Dios. Lo tenemos y es nuestro. Bien, a Dios nadie se lo ganó. Él se dio como regalo a quien no se lo merece. Se nos dio por pura gracia. Y como ya lo hemos venido repitiendo, no tenemos nada de nosotros mismos, pero por Cristo y en Cristo somos tan colosalmente ricos, y sin Él no somos nada. Y por Él, si alguien está dentro del reino, ya tiene el reino, ya es suyo, y nadie se lo va a quitar. El reino es de los pobres de espíritu. ¿Estuviste atento y orando a Dios para que te ayudara a entender si eres pobre de espíritu? Sentirte pobre tiene su inicio cuando creemos, pero va creciendo conforme vamos caminando con Él, y puede mejorar. No puede mejorar nuestra condición de pobreza, puede mejorar nuestra admisión de pobreza. Y entre más admitamos nuestra pobreza, créanme hermanos, más felices seremos. Más felices seremos. Ora por ti, hermano, y ora por tu hermano, para que Dios nos ayude a despojarnos de todo nuestro orgullo espiritual, y que nos siga dando gracia para ver mejor y con más claridad nuestra condición. No tenemos nada. Cristiano, no tienes nada. No tienes nada, pero en Cristo lo tienes todo. Y por otro lado, si nunca habías escuchado esto, esa es tu realidad. No hay nada de valor que tengas para ofrecer a Dios. Nada. Porque todo lo que tienes está manchado de pecado. Y entonces creo que es una muy buena oportunidad para decirle: Señor, lo admito y te necesito. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy tantas gracias por estas bienaventuranzas. Gracias por haber enseñado en este sermón del monte, Señor. Gracias por haber subido ahí. Y gracias porque abriste tu boca para enseñar estas cosas, Señor. Te doy gracias porque tú le recordaste estas cosas que se escribieron a los discípulos. Y gracias a eso nosotros podemos saberlas, Señor. Gracias porque tú quieres que las sepamos, Señor. Y Señor, te pido que nos ayudes a crecer en esa admisión de pobreza. Y Padre, si hay alguien aquí que todavía no le entienda,
Haz tu milagro, Señor, en él. En el nombre de Jesús, amén.